En este ejercicio vamos a calcular una serie de conmutadores. En el apartado A nos piden el cálculo del conmutador x p sub x. En el apartado B el x p sub x cuadrado, x p sub y, x v, siendo v el potencial, y xh, siendo h el hamiltoniano en el último apartado. Vamos a comenzar haciendo el apartado A. En este primer apartado vamos a calcular el conmutador xp sub x. Lo primero debemos recordar cómo se define un conmutador. Se define como el producto de x por p sub x, menos p sub x por x, menos p sub x por x. Para que el cálculo nos resulte más sencillo, se acostumbra a hacer que el conmutador actúe sobre una función que vamos a llamar f. Y por tanto aquí añadiríamos esa función f y aquí también. Después, al final, cuando obtengamos el resultado, eliminamos la función para dar el valor del conmutador, pero inicialmente la vamos a añadir para que nos facilite el cálculo. Voy a dibujarlo un poco más ordenado para hacer esta operación. Tenemos primero que hacer que el operador p sub x, actúe sobre la función f y a continuación, en el segundo término, también hacemos que el operador x actúe sobre la función f. El resultado tanto de p sub x como x actuando sobre f nos da una función sobre la cual actuará en un caso el operador x y en el otro caso el operador p sub x. Vamos a sustituir el operador p sub x por su valor. P sub x en mecánica cuántica está definido como menos i h barra, siendo i la unidad imaginaria. Y h barra es h partido de 2pi, derivada respecto de x. Voy a poner parcial respecto de x. En el caso de que la función dependiera de más de una variable, sería derivada parcial. Si depende de una sola variable de x, podemos poner derivada total. Y si sustituimos, nos queda x que multiplica a menos i h barra. Voy a reemplazar el operador p sub x por su valor, parcial respecto de x de la función f. Menos p sub x menos i h barra, parcial respecto de x, actuando sobre xf. Bueno, aquí voy a poner un corchete, actuando sobre xf. Bien, ahora vamos a hacer ya un último paso que estoy dando vueltas sin avanzar nada. Vamos a cambiar un poco, vamos a sacar el menos i h barra fuera de la x. Menos i h barra. Derivada respecto de x actúa sobre f y nos da la derivada. Y x es un operador que multiplica la derivada y nos quedará x, le voy a quitar el símbolo de operador, multiplico a la derivada, parcial de f respecto de x. Primero debemos hacer que actúe la derivada respecto de x sobre f, derivando la función y obteniéndose f', o derivada de f respecto de x, que a continuación es multiplicado por el operador x. Ahora más, porque menos por menos más, y h barra, y tenemos la derivada respecto de x xf. X multiplica f y da una nueva función que es xf. Y tenemos que hallar la derivada respecto de x del producto xf. Como es un producto, aplicamos la regla de derivación de un producto, que es derivada del primer término, derivada de x1 por la f sin derivar, más dejamos la x sin derivar por la derivada de f respecto de x, bueno, parcial de f respecto de x. Por tanto, la derivada respecto de x de xf es f más x por derivada de f respecto de x. El IH barra va a quedar multiplicado primero por f y después por x derivada de f respecto de x. X derivada de f respecto de x. Como podemos ver, las derivadas de f respecto de x multiplicadas por x y por IH barra se van a simplificar y el resultado que nos va a quedar es IH barra por la función f.
Esa función f que añadimos al principio para ayudarnos en las derivadas la vamos a quitar y vamos a dar el resultado del conmutador xp sub x, que es i h barra. Como podemos ver, el conmutador xp sub x no es cero. Esto significa que los operadores x y p sub x no conmutan. Y al no conmutar, no poseen un conjunto completo de funciones propias comunes y sus observables no son compatibles. Es decir, no podemos medir simultáneamente la posición de una partícula, que es el observable asociado a x, y la cantidad de movimiento de esa partícula. No se pueden conocer simultáneamente. Esto viene expresado por el principio de incertidumbre de Heisenberg en forma de incertidumbre en la posición por incertidumbre en la cantidad de movimiento mayor o igual que h barra partido de 2. Ahí podemos ver cómo en ese principio nos dicen que nunca podemos lograr una medida simultánea de la posición de la partícula y de la cantidad de movimiento. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que si tenemos aquí la recta, esta recta puede ser un eje X, si conocemos la posición exacta de la partícula, sabemos que la partícula está aquí, desconocemos, es decir, el conocimiento de la posición exacta implica una incertidumbre nula en la posición de la misma, por tanto tendremos una incertidumbre en la cantidad de movimiento que posee la partícula infinita. No vamos a conocer su cantidad de movimiento. Si nos damos cuenta de que la cantidad de movimiento es producto de masa por velocidad, supone una incertidumbre total en el conocimiento de la velocidad de la partícula. Al mismo tiempo, si nosotros sabemos a qué velocidad se mueve la partícula, es decir, qué cantidad de movimiento posee, no tendríamos incertidumbre en la cantidad de movimiento, pero existiría una incertidumbre total en la posición, es decir, no tendríamos ni idea en qué punto del eje X se encuentra la partícula. El desconocimiento en la posición sería infinito. Por tanto, como puede verse, el cálculo de los conmutadores es realmente importante. Nos permite saber si dos observables físicos se pueden medir a la vez o no. Por tanto, es un cálculo muy importante. Vamos a calcular un conmutador más, por ejemplo, el xp sub x cuadrado. El conmutador x el conmutador entre los operadores posición y cantidad de movimiento en dirección x al cuadrado. Bueno, pues para calcularlo vamos a añadir esa f delante y vamos a aplicar la definición de el conmutador, que es x por p sub x cuadrado actuando sobre f menos p sub x cuadrado por x actuando sobre f. Debemos recordar que el operador cantidad de movimiento al cuadrado se puede obtener como producto del operador p sub x por p sub x y viene dado por h barra cuadrado derivada segunda respecto de x al cuadrado. Podemos hacer fácilmente el producto de p sub x por p sub x, ya que p sub x tiene de valor menos i h barra derivada respecto de x. Por tanto, el producto de p sub x por p sub x nos da una i por i, que es i cuadrado, que es menos 1, con el menos se va, queda 1 y por tanto h barra por h barra cuadrado y derivada segunda. Podemos ya sustituir ahí operador x que multiplica al p sub x, que es menos h barra cuadrado derivada segunda respecto de x al cuadrado, actuando sobre la función f menos h barra cuadrado derivada segunda respecto de x al cuadrado, que va a actuar sobre x y esta a su vez sobre f. Bien, aquí por ejemplo este producto entre el operador x y la función f da simplemente x por f. Es un operador multiplicativo, simplemente multiplica. Por tanto tenemos xf. Aquí este operador deriva dos veces, obtenemos f segunda al aplicarlo sobre f segunda o derivada segunda de f respecto de x. Por tanto vamos a ir ordenando un poco esto. Vamos a sacar la h barra, vamos a ponerla primero, menos h barra cuadrado, y tenemos un operador x que multiplica a, hago la derivada, simplemente la escribo parcial segunda de f respecto de x al cuadrado,
Lo que nos queda en este primer término es simplemente hacer que x actúe sobre la función derivada segunda de f, lo que nos va a dar x por la derivada segunda, puesto que x es un operador que solo multiplica. Menos por menos más h barra cuadrado, y aquí tenemos la derivada segunda respecto de x al cuadrado actuando sobre el producto x por f, y la vamos a hacer aparte. Derivada segunda de x por f respecto de x al cuadrado es... no. Eso es demasiado para mí. Vamos a hacer primero la derivada primera. Derivada primera del producto xf respecto de x al cuadrado, respecto de x. Primero la derivada primera, después la segunda. Vamos a ir poco a poco, pues si no, no lo consigo hacer. Derivada primera, derivamos x, 1, por f sin derivar. Más, dejamos la x sin derivar y derivamos la f. Derivada de un producto. Bien, y ahora por fin sí, hacemos la derivada segunda de el producto xf respecto de x al cuadrado. No tenemos más que volver a derivar la derivada primera. Derivada de la f, parcial de f respecto de x, más un producto de nuevo. Derivamos el primer término, derivamos la x, derivada de x respecto de x, 1, por tanto me queda la derivada de f respecto de x, más dejamos la x sin derivar y derivamos la segunda función del producto, que es la derivada de f respecto de x, y nos quedaría derivada segunda. Podemos sumar esto y la suma es dos veces. La suma es 2 veces derivada de f respecto de x, más ese segundo término, y eso lo vamos a poner aquí, h barra cuadrado que multiplica a... Si recordamos, estábamos haciendo esta parte de aquí y estamos haciendo que la derivada segunda actúe sobre xf, sobre el producto xf, cuyo resultado es este término más este otro. El h barra cuadrado multiplicado por 2 derivada de f respecto de x, más el h barra cuadrado multiplicado por este segundo término, que es x derivada segunda de f respecto de x al cuadrado. Inmediatamente vemos que este término de aquí y este término de aquí nos coinciden. Bueno, aquí aún no quité el operador derivada, pero no quité el operador de la x, pero como simplemente multiplica, pues una vez que multiplique a la función le podemos quitar el operador y ambos términos son idénticos. Bien, y el resultado, por fin, es este término de aquí. 2h barra cuadrado derivada de f respecto de x. Si quitamos la f, la eliminamos aquí y la eliminamos aquí, tenemos por fin el conmutador x p sub x cuadrado, que ¿cuánto vale? 2h barra cuadrado derivada respecto de x. Como puede observarse, un conmutador es en realidad un operador. Tenemos aquí unas soluciones, vamos a echarles un vistazo por si acaso. Aquí podemos ver 2h barra cuadrado derivada respecto de x como resultado de ese segundo ejercicio. Ahora nos pregunta por los conmutadores en el apartado c x p sub i y en el apartado de xv. Resultan muy fáciles de calcular esos apartados. Por ejemplo, un conmutador x p sub i es nulo. Un conmutador xv es 0 también, siendo v una función denominada potencial. ¿Por qué son 0? El primero es 0 porque el operador x y el operador p sub i definido como menos i h barra derivada respecto de i no tienen variables en común. Uno depende de x y otro depende de y. Por tanto, al no tener variables comunes, no comparten ninguna variable común, uno es una constante para el otro, y el producto de x por p sub i es igual al producto de p sub i por x, y por tanto conmutan. En el caso de abajo, el conmutador xv también es 0. No en este caso
por la razón anterior de que no tengan variables en común, puesto que la v podemos considerar un caso general en el que dependa de x y z, y por tanto hay la variable común x en ambos operadores. Sin embargo, también es cero porque se trata de dos operadores multiplicativos. Simplemente se multiplican, como puede ser x por y o como puede ser 2 por 3. De manera que el producto de x por v es exactamente igual al producto de v por x. Cumplen la propiedad conmutativa por ser simplemente multiplicativos y por tanto su conmutador es nulo. ¿Qué operadores no son multiplicativos? Por ejemplo, no es multiplicativo el operador P sub i porque lleva derivadas. Lo que lleve derivadas no solo multiplica, deriva. Pero operadores que carecen de derivadas y tan solo multiplican cumplen siempre esa propiedad conmutativa y por tanto conmutan. Tenemos un último conmutador más complejo en el apartado E, que es el XH, el conmutador XH. Vamos a comentar un poco cómo se puede calcular este conmutador. Es especialmente interesante el XH porque podemos utilizar propiedades de conmutadores. Para resolverlo es conveniente usar propiedades que comentamos en un vídeo anterior. Bueno, es el XH. Vamos a borrar esto porque operador posición y operador energía total hamiltoniano. El operador hamiltoniano asociado al observable energía total se puede separar en dos operadores asociados a observables energía cinética y energía potencial. Por una propiedad de los conmutadores, este conmutador cuyo operador, uno de sus operadores es una suma, se puede separar en suma de dos conmutadores xt y xv. Inmediatamente el xv por el comentario anterior es nulo porque se tratan de dos operadores multiplicativos y por tanto nos queda simplemente el xt. La energía cinética en mecánica cuántica viene dada por menos h barra cuadrado partido de 2m derivada segunda respecto de x al cuadrado en el caso de una situación unidimensional. Si tenemos en cuenta que el menos h barra cuadrado multiplicado por la derivada segunda es el operador p sub x cuadrado, la energía cinética se puede escribir como 1 partido de 2m p sub x cuadrado. En el caso de que consideremos en vez de t sub x, es decir, energía cinética unidimensional en dirección x, consideremos un operador energía cinética en el espacio, la expresión es idéntica, lo único que debemos considerar las otras direcciones espaciales, es decir, las cantidades de movimiento al cuadrado, tanto en dirección x como en dirección y, como en dirección z. Si ahora sustituimos aquí la energía cinética, nos queda un nuevo conmutador en el que los operadores serán el posición y el energía cinética, pero en función de las cantidades de movimiento al cuadrado. Y ahora podemos aplicar de nuevo propiedades de los conmutadores. Esto es una constante, sale fuera del conmutador. 1 partido de 2m. Si nos fijamos en el vídeo en el que comentamos estas propiedades, veremos que cuando un operador está multiplicado por una constante, la constante sale fuera. No hace falta que esté multiplicando a ambos operadores. De hecho, si estuviera multiplicando a ambos, saldría al cuadrado. Y ahora podemos aplicar una segunda propiedad porque tenemos un conmutador en el que una de las partes del mismo es una suma de operadores. Y tenemos una propiedad en la que podemos separar ese conmutador en tres conmutadores. Operador posición con operador de cantidad de movimiento en dirección x. Operador posición con operador cantidad de movimiento en dirección y. Vaya. Operador posición con operador cantidad de movimiento en dirección z. X p sub i cuadrado es 0.
x peso z cuadrado es 0, porque no tienen variables en común. Y por tanto, tan solo nos queda un conmutador por resolver, que es el x peso x cuadrado. Pero, sí, y delante 1 partido de 2m, que se me olvida esa constante que saqué fuera. Pero el x peso x cuadrado lo tenemos aquí, calculado del apartado anterior. 2h barra cuadrado derivada respecto de x. Dos se va con 2 y por tanto nuestro conmutador es h barra cuadrado partido de m derivada respecto de x. Este es el resultado para el conmutador xh aplicando las propiedades según las necesidades, según nos van surgiendo necesidades, ¿no? Nos permite ir eliminando rápidamente algunos conmutadores que son nulos y obteniendo otros que ya están resueltos. Podemos comprobar la solución es h barra cuadrado partido de m por la derivada. Bueno, es posible que la solución tenga un fallo y aquí lleve un cuadrado, h barra cuadrado, puesto que ese h barra cuadrado procede de la solución del apartado anterior, es decir, del conmutador x peso x cuadrado, que efectivamente llevaba, como podemos ver aquí, un h barra cuadrado. Por tanto, le falta el cuadrado a la solución. Bueno, espero que con este pequeño vídeo se entienda un poco mejor cómo se obtienen, cómo se resuelven los conmutadores.